2 domingos atrás, con este sería el tercero para poder terminar esta parte de las enseñanzas de Jesús en el capítulo 13. Hemos comenzado en el versículo 44, de este domingo pasado, el anterior, hemos visto cómo es que nuestro Señor Jesús es el mayor de los tesoros, y lo hemos visto a través de exponer Mateo 13, 44, otra vez para entrar en contexto. Por favor, se los voy a leer, ¿sí? Ya están, ¿no, mi hermano? Jonathan, ok. Entonces los voy a leer. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos, sigue diciendo Jesús, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Qué loco este hombre. Y la compró. Pero ya hemos aprendido que más loco es aquel que no lo hace, ¿no? 47. Asimismo, el reino de los cielos, lo que expusimos la semana pasada, es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa porción la expusimos la semana pasada, ¿no es así? Y el día de hoy, 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Eso es importante que observes, porque miren cómo estamos yendo. Y luego Jesús, después de haberles hablado de estas cosas, les dice: ¿habéis entendido ustedes estas cosas? Esa pregunta va a venir para usted sí o sí en esta noche. Ya has escuchado los 2 sermones anteriores, ¿no? Y no solo eso, sino estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, o estamos aquí en el libro de Mateo, entre Mateo, Lucas y Juan, es decir, los Evangelios, observando el caminar de nuestro Señor Jesús, que hemos llamado el reflejo de Marcos, ¿no? Tal vez no pueda ser un nombre tan exacto, adecuado, pero le estamos llamando el reflejo de Marcos, porque el año pasado hemos expuesto todo el Evangelio de Marcos. Ahora estamos saltando textos que no hemos encontrado en Marcos, que sí lo encontramos en Mateo, ¿no? Entonces como que retrocedemos y ahí estamos avanzando, saltando de textos en textos. Pero entonces Jesús les dice, ¿no? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ellos respondieron: sí, entendimos. El contexto, si usted quiere ir incluso volver hasta el capítulo 13, desde el versículo 1, y leer que se ha expuesto con Marcos en el año pasado, y ver qué está ocurriendo, de qué cosas Jesús está hablando, y sigue diciendo aquí. Entonces Jesús les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ese es el texto que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? A ver, miren cómo está avanzando. ¿Cómo es lo que está avanzando? Si retrocedemos, capítulo 13, el Señor Jesús habló de la parábola del sembrador. Luego les está explicando a sus discípulos los propósitos de esas parábolas. ¿Ve? Luego explica Jesús la parábola del sembrador. Primero la relata, luego les dice cuál es el propósito de las parábolas, luego les explica la parábola del sembrador. Tiene que ser explicada. Aquí Jesús mismo está dando la interpretación de lo que él ha hablado. Luego habla Jesús la parábola del trigo y la cizaña. Y sigue avanzando. Luego la parábola de la semilla de mostaza, refiriéndose, ¿no? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Comienza chiquitito, pero luego comienza a avanzar y se hace hermoso, se hace frondoso, un árbol muy grande. Y luego sigue avanzando. La parábola de la levadura. Todo esto Jesús les está enseñando a sus discípulos. Les está hablando el uso de Jesús. El uso que Jesús hace de las parábolas luego
se ve ahí. Luego Jesús explica la parábola de la cizaña, es increíble. Aquí vemos mucha explicación de Jesús, de lo que él ha dicho. Y entonces es donde viene lo que hemos visto ya, el tesoro, el reino de los cielos. Si estás entendiendo todo esto, ahora viene y dice, el reino de los cielos es como un tesoro, el mejor de los tesoros. Aquel que lo encuentra, da su vida por ese tesoro, vende gozoso todo lo que tiene y se entrega, va y compra el tesoro, y entonces lo que obtiene es superior a todo lo que pudo haber perdido, infinitamente superior. Ese es el creyente. Aquel que encuentra a Cristo, encuentra todo. Eso vimos. No voy a llover sobre mojado, solo quiero entrar en contexto. Aquel que encuentra a Cristo, lo encontró todo. No necesitamos al final de una mujer, de un hombre, de hijos para todavía sentirnos realizados. Aunque esas cosas son bendiciones de Dios. No necesitamos todavía la carrera o reputación o dinero, aunque esas cosas del Señor lo bendice. Miren, aquí hay muchas personas prósperas aquí en la iglesia. El Señor siempre ha sabido prosperar a los suyos, de acuerdo a su voluntad. No hay problema con la prosperidad en ese sentido. El asunto está que estemos amando el dinero y seamos codiciosos. No, eso es algo que el creyente no lo tiene. Pero aquel que ha encontrado a Cristo, ha encontrado lo mejor. ¿Qué le puede defraudar del mundo? El mundo está caído. Los seres humanos cargan una naturaleza pecaminosa. Todos somos de alguna manera malos, hipócritas. Y solamente en Cristo encontramos entonces el perdón de nuestros pecados por haberle fallado a nuestro Dios. Aquel que encuentra a Cristo es capaz de entregarlo absolutamente todo, como lo que en la mañana dijo Aníbal con su esposa, ¿no? Hemos decidido entregarnos a Cristo. ¿Entendieron? Que Cristo es lo mejor. ¿No es así? Y luego sigue explicando Jesús la red, ¿no? Que el reino de los cielos es como una red echada en el mar, una red de arrastre, que una vez que se echa, lentamente va siendo arrastrada de extremo a extremo y luego va siendo jalada lentamente. Los peces en un momento no se dan cuenta que están avanzando, están siendo atraídos hacia la orilla, sienten un poco de repente la red y se escabullen y se meten más a lo profundo, no lo sienten. Pero llega un momento, dice aquí el Señor Jesús, llega el momento en el que la red llega al final y al final se separan los peces malos de los peces buenos. Los peces malos de los peces buenos. Y luego la explicación dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aunque específicamente no está hablando principalmente de infierno, nos está dando referencia de que aquel que no es un pez bueno, porque al final cada ser humano es considerado, es una parábola, ¿no? No estoy diciendo que usted sea un bujuruco, ¿no? un paiche, ¿no? Pero en la parábola cada uno de nosotros somos peces. Pero la Biblia dice hay peces buenos y peces malos. Lo explicamos la semana pasada. Usted puede pedirnos el enlace de la grabación de la semana pasada y ahí se le puede enviar, si no lo ha escuchado. Todos somos peces. Es más, todos somos peces malos. Lo sabemos, no hay justo ni aún uno. Pero los peces buenos a los que se refiere aquí son aquellos que han decidido arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo verdaderamente, y si retrocedemos, han visto el reino de los cielos, han visto a Cristo como su mayor tesoro. Esos son los peces buenos. Esos son. Pero llegará al final, porque todos podemos morir. Bueno, todos vamos a morir. La red sí o sí llegará al final. Llegará un día donde la red será llevada hasta la orilla por completo. Por completo. Eso será cuando nuestro Cristo venga. Pero también, si usted ha visto esas redes de arrastre, mientras se va acortando la red, usted puede meterse y como los peces ya están amotinados, usted puede agarrar uno, sacarlo, ¿no? ¿Sí o no? Los puede hacer. Y yo pienso yo, no digo que esto lo esté diciendo algún erudito, ¿no? Pienso que eso puede ser la muerte de cada uno de nosotros. Nadie está libre de la muerte. Cuando morimos, también somos separados, los peces buenos, los que han creído en Cristo, a la presencia de nuestro Dios para siempre. Y los peces malos, a condenación eterna. Eso dice el texto. ¿Sí?
Y luego, la gran pregunta de Jesús. ¿Entendieron ustedes esto? ¿Entendieron ustedes? Así que lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 52, cuando dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Está tomando a los discípulos ahora como si fueran escribas doctos. Ya les ha enseñado mucho. Ya les ha hablado bastante, les ha hablado del reino, les ha hecho comparaciones, les ha mostrado en qué consiste esta vida. Y entonces les está diciendo a ellos como, ustedes ahora son doctos, o sea, ya son entendidos, es básicamente lo que está diciendo. Ya están capacitados. Ya les he enseñado acerca del reino de los cielos. ¿Ve? Entonces, todo aquel que ha escuchado el mensaje, todo aquel que ha entendido de qué trata esta vida, debe usar las cosas antiguas, dice. Es como un escriba docto en el reino de los cielos, semejante a un padre de familia que saca de su tesoro, cosas nuevas y viejas. Estos discípulos eran judíos. Estos discípulos conocían el Antiguo Testamento. Conocían cómo es que en el Antiguo Testamento se estaba anunciando al Mesías. Entendieron que todo estaba apuntando a un momento especial, cuando el Mesías venga. Ellos entendían el Antiguo Testamento. Y les dice, entonces, ustedes, porque está instruyendo con estas palabras Jesús a sus discípulos, a que puedan compartir lo que han aprendido. Sean como un escriba docto, como un padre de familia, que cuando saca tesoros antiguos, el Antiguo Testamento, y tesoros nuevos, lo que Jesús les está enseñando. ¿Ven? Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Sí, Señor. Y Jesús lo que está haciendo es resumiendo su preocupación a lo largo de todo el capítulo, desde el capítulo 13 que les mencioné, ¿no? Y los está presionando a estos discípulos, que serán aquellos que lleven el mensaje, con estas preguntas de las parábolas, y constantemente les está haciendo preguntas, los está presionando, está buscando que ellos tengan una comprensión realmente de lo que significa el reino de los cielos. Entonces otra vez los presiona, ¿lo entiendes? Y eso es central en este capítulo. ¿Entiendes el reino de los cielos? ¿Ya has entendido? Si de repente podemos ver, miren cómo Jesús está presionando a los discípulos. En el versículo 11 dice, del capítulo 13, del mismo capítulo, y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, Luisita? ¿Se percatan? Jesús entra, mamá, no te preocupes. Jesús está presionando, les explica las parábolas, y esa comprensión es para lo que Jesús está trabajando. Esa comprensión que ellos debieran tener es un regalo de nuestro Señor, se los está explicando. Luego en el versículo 19 tú vas a ver cómo es que explica la palabra del sembrador, cuando dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno, lo arrebata lo que estaba sembrado en el corazón. ¿Ve? Luego tú contrastas eso con el versículo 23 del texto y dice lo siguiente: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Los está presionando a entender. Y la buena semilla que cae en buena, o la semilla que cae en buena tierra, comienza a producir. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto, hermano? Significa que cuando cada predicador predica fielmente la palabra de Dios,
tomemos el caso de esta iglesia. Cuando yo me paro aquí al frente y predico un sermón y no entiendes lo que estoy diciendo, tú puedes juzgarme todo lo que quieras. Tú puedes decir, el pastor mucho se traba. Tú puedes decir, no le entiendo mucho, de repente está usando palabras sofisticadas, como me decía en el 2013, ¿no? Muy complicadas las palabras, nosotros queremos lenguaje más sencillo. Tú puedes juzgarme de todas esas cosas. Puedes juzgarme de algunos errores que puedo tener. Está bien, no hay problema, pero sabes, te conviene intentar entender. Es tu responsabilidad intentar entender. Porque los que predicamos somos como sembradores que lanzamos simplemente la semilla. Lanzamos simplemente. La buena semilla va a caer de acuerdo a qué tierra eres tú. Y te conviene que si te estás durmiendo, hagas lo posible, hasta lo imposible, para que intentes estar despierto y entender el mensaje. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Eso es algo que debes hacer tú. No entiendo. Se está grabando los mensajes, pues vuelve a verlo. Cítame a tu casa, cítame al final, pregúntame de las cosas, qué es lo que está ocurriendo. Pero es tu responsabilidad intentar entender. Yo haré todo lo mejor para poder enseñarte lo que estamos entendiendo, lo que estoy entendiendo. Voy a hacer todo eso, pero sabes, eso al final yo no puedo hacer nada más, porque al final les cuento, yo voy a sembrar y me voy a ir a mi casa a dormir. Es tu trabajo que rumies cada enseñanza. Es tu trabajo que mastiques cada enseñanza. Y si quieres seguir masticando conmigo, buscarnos a los líderes. Es tu trabajo. No solo del predicador. Como oyente tienes mucho trabajo por hacer. Y Jesús está presionando. ¿Lo entienden? Es necesario que entiendan. Y les explica y les vuelve a explicar. Y luego, ¿entiendes? Entonces, tú debes intentar querer irte de aquí entendiendo de qué se ha tratado la enseñanza. No estás distrayéndote ahí por atrás en cosas que no debes, por ejemplo, con el celular. No estás con el celular en media enseñanza. No estás molestando al que está escuchando. No le estás mostrando un reel, un TikTok a alguien que está ahí escuchando el mensaje. No eres de mala influencia al que necesita escuchar. Más bien tú estás atento, porque es tu trabajo escuchar. Porque al final la pregunta es, ¿entiendes? Y si no entiendes, estás en serios problemas. Así que cuando alguien te habla para distraerte en la predicación de su palabra, ¿sabes? Hasta pudieras decirle, apártate de mí, Satanás. Opositor, ¿no? Pudieras hacerlo. No en el sentido malo, ¿no? Demonio, diablo, no en ese sentido, sino que en el sentido de ser un opositor a lo que el mensaje puede estar llegando a ti. ¿Sí? Asegúrate de entender cada sermón, hermano, por favor, hermano de la iglesia que hemos iniciado desde los principios, desde los inicios de la iglesia. Asegúrate. Y luego pregúntate, ¿estás entendiendo lo que significa? No te vayas a tu casa. Ay, sí, ¿de qué ha hablado el pastor? Estaba bonito, estaba chévere y no sabes nada. No te vayas así. Y luego, ¿estás entendiendo lo que significa esto en tu propia vida? Hay muchas religiones que no les interesa que tú comprendas de qué trata su religión. No, ven nomás, ¿no? Y es más, ven nomás con tal de que des dinero, ¿no? Con tal de que tú vengas y le diezmes al pastor, y entonces, no, ellos no te van a cuestionar, ni siquiera, así no entiendas nada, ni ese mismo pastor entienda, no te va a cuestionar. Pero el cristianismo bíblico es la única religión que está preocupada en que tú realmente comprendas bíblicamente de qué trata esto, hermano. ¿Por qué nos reunimos acá? ¿Por qué estamos sentados aquí escuchando? Necesitamos poner de nuestra parte para la comprensión. Así que sigue aprendiendo quién es Jesús.
Inscríbete a los discipulados, ya vamos a mandar en el grupo de WhatsApp para que podamos saber quiénes van a inscribirse para hacer el discipulado 1. Inscríbete a ese discipulado 1, sigue aprendiendo quién es Cristo, sigue aprendiendo quién es Dios, porque cuanto más entiendas eso, más entenderás cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Y no escucharás a falsos predicadores que dicen, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y tú estás pensando en prosperidad, en éxito, en irte a los United, ¿no? A pasear por Dubái. No entenderás de qué trata este mundo, esta vida. Verás a ese pordiosero, a ese hombre que estaba en la más terrible miseria llamado Lázaro, ¿no? Con el rico. Verás a ese hombre como poseedor de este tesoro que acabamos de ver, y no lo menospreciarás, sino lo verás como un hombre sabio. A pesar de que no tenía nada. No estoy en contra de la prosperidad, recuerden, el Señor prospera. Y lo hace muy bien. Muy, muy, muy bien. Si hasta incrédulos prosperan, ateos prosperan, el Señor hace prosperar también a los suyos. Pero desea saber quién es el Señor, desea buscar quién es, para qué es lo que estás hecho. ¿Te has puesto a pensar cuál es la razón de tu existencia? ¿Tener hijos? No, eso no es. Porque te das cuenta que al final los hijos cuando crecen son un dolor de cabeza. Para casarte, hermano, hermana, si estás pensando que tu propósito es casarte, el matrimonio es difícil. No estoy diciendo que no es una bendición del Señor, pero son dos pecadores que se casan, imagínate qué va a salir de ahí. Con el evangelio bien puesto, obviamente vas a salir a flote, y va a ser toda una bendición, y puede ser ejemplo para muchos, ¿sí? Pero pregúntate, ¿cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Esta es una gran pregunta para los discípulos entonces, ahí que están con Jesús. Y es una gran pregunta para ti y para mí. ¿Para qué estás en este mundo? Te vas al trabajo, marcas tarjeta, sales del trabajo, llegas a tu casa, amanece al día siguiente, otra vez al trabajo, vuelves, todo por dinero para que al final desgastes tu vida. Y, de eso se trata. De eso se trata. Pero qué hermoso, ¿no? Que podamos ser como esos discípulos que están aquí con Jesús, y tal vez ellos están entendiendo lo que Jesús les está enseñando. Pero pudiera ser que estamos pensando que entendemos y ni siquiera entendemos nada, ¿no? Podríamos estar autoengañados, confundidos, podríamos tener ideas mezcladas. Ahí es donde, hermanos, una iglesia se hace útil. Para aquellos que no les gusta congregar, ahí es donde se hace una iglesia útil. Porque en la iglesia es donde venimos a ser enseñados. En la iglesia es donde nos conocemos unos a otros y permitimos que otros incluso nos conozcan y conozcan lo que pensamos, conozcan lo que estamos entendiendo. Incluso si no estamos entendiendo, ellos nos pueden explicar un poco más. Eso se hace en el contexto de una iglesia. Para aquellos que no les gusta, yo soy del Señor, no necesito iglesia, eso es completamente antibíblico. Se requiere en iglesia porque ahí es donde vas aprendiendo. Podemos hablar de estas cosas y luego podemos explicarlo. Eso se hace en la iglesia. Pueden estar en una conversación los unos con los otros y explicarse lo que van entendiendo. Yo no entendí muy bien esto y explícame. Eso ayuda. Miren el versículo 52 otra vez. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Básicamente lo que está diciendo Cristo es: si entendieron el mensaje, si realmente entendieron el mensaje, ¿de qué trata todo esto? Entonces ustedes deben transmitir este mensaje, deben enseñar este mensaje, no quedártelo guardado ahí. Entiendo, la iglesia ha pasado un proceso casi de 10 años, ¿no? Casi de 10 años en donde hemos sido golpeados por muchas cosas.
¿no? Golpes externos, golpes internos. Se ha sido golpeada. Pero ya, ¿has entendido de qué trata? Entonces, es hora de transmitir el mensaje. Es hora de llevar el mensaje. Es hora de enseñar el mensaje. Así que si usted dice que entiende de qué trata el reino de los cielos, entonces, hermanos, usted es como un escriba, doctor. Y Jesús dice eso. Son como escribas doctos. No está diciendo que ellos sean escribas, no está diciendo eso, pero los está comparando como ellos. ¿Quiénes eran escribas? Pues normalmente se entendía por escriba a esas personas que eran considerados eruditos de la ley. Conocían muy bien la ley, conocían los escritos, los profetas, conocían el Antiguo Testamento muy bien. O sea, habían sido muy instruidos en el Antiguo Testamento, básicamente. Por ejemplo, un escriba muy conocido del Antiguo Testamento es Esdras, ¿no? En Esdras 7:10 dice que Esdras había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor y para poder cumplirla y para poder enseñar sus estatutos y las reglas al pueblo de Dios. Este hombre era un escriba que conocía el Antiguo Testamento, había dispuesto su corazón a aprenderlo, a entenderlo, luego a enseñarlo al pueblo. Eso era un escriba en el Antiguo Testamento. Alguien que había entendido el Antiguo Testamento, lo había profundizado, lo había entendido y luego lo estaba enseñando. Eso es un escriba en el Antiguo Testamento. Pero ahora está hablando de estos escribas que son gentiles o que son galileos, muchos de ellos, pescadores, sus discípulos. A ellos se está refiriendo Jesús como escribas. Y le está diciendo, ustedes que están pasando este proceso de discipulado en el reino de los cielos, ustedes son ahora esos maestros que están entendiendo el evangelio, están entendiendo de qué trata esto. Ustedes son los nuevos maestros, son los nuevos escribas, porque ahora ustedes están familiarizados con la palabra de Dios, están familiarizados con el significado. Y básicamente Jesús les está diciendo, entonces enseñen la verdad acerca del reino de los cielos. Lo que están entendiendo, transmítanlo. Enséñenlo. Han sido entrenados, le está diciendo Cristo a sus discípulos. Ustedes han sido entrenados, han sido discipulados aquí por mí acerca del reino de los cielos. Y luego en el versículo 52, ¿no? Dice lo siguiente. Que tal discipulado, dice, es por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es como un dueño de casa este discipulado, ¿no? Que saca de su tesoro lo nuevo, lo viejo. Así que Cristo les está dando una información muy importante aquí a sus discípulos. Lo viejo es todo lo que ya has aprendido. Se lo está diciendo a sus discípulos. Todo lo que ya saben del Antiguo Testamento. Todo lo que ya han aprendido. Lo nuevo son las lecciones que Jesús les está dando y que aún incluso tienen por delante. Ahora, está hablando a sus discípulos. Pero tú y yo, no creo que no pienses que también no somos discípulos de Cristo. Porque aunque sea yo quien está enseñando en esta congregación, el solo hecho de predicar expositivamente su palabra es como si el mismo Señor Jesús estuviera hablando. Yo no me estoy atribuyendo tener la voz, la palabra de Dios, así como que Él me está hablando directamente y yo se les estoy dando. Yo no me atribuyo eso. Aquel que lo haga está completamente equivocado, usted lo sabe. El Señor me ha dicho, no, usted escucha eso, por favor, huya de esa iglesia. Pero yo sí le puedo decir con toda autoridad, no mía, sino la de Dios, que Dios dice esto señalándole el texto. Escrito está, Dios me dice. ¿Y qué me dice? Me dice esto. Y cuando yo se los leo, es Dios hablando a través de un parlante chino, ¿no? A través de un parlante que suena a veces feo y que se está malogrando, ¿no? Constantemente. Pero
eres un discípulo. Tú estás escuchando a Jesús hablar aquí, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones. Para los discípulos, las cosas viejas serían las cosas que habían aprendido de las Escrituras. Que entiendan que los secretos del Antiguo Testamento fueron revelados en el Nuevo Testamento, que ellos puedan entender muy bien eso. Así que esto de hablar del tesoro que muestra en el versículo 44 no es algo que Jesús se le ocurrió decir solo por, a ver qué les hablo y menciono esto. No es así. No. El tesoro en el reino de los cielos consta de cosas antiguas y cosas nuevas. Es precioso, hermanos, cómo es que el Señor está formando esta iglesia. Porque lo primero que hemos aprendido es eso. ¿Qué hemos aprendido? Lo viejo, pues. ¿Y qué es lo viejo que hemos aprendido? Desde el 2015, ¿se acuerdan? Hay un septiembre del 2015, si mal no recuerdo. Septiembre, octubre del 2015. ¿No? Algo así, ¿no? O por ahí, o agosto del 2015, aprendimos el antiguo, comenzamos a aprender el Antiguo Testamento. No de manera superficial, sino un poco más profunda, para poder entender. Y luego hemos llegado al Nuevo Testamento y ahora incluso estamos a punto de entrar al Evangelio en nuestro discipulado. Cosas viejas y cosas nuevas. De eso está formado. Eso es lo que forma parte también del reino de los cielos. Si quieres entender a Jesús, necesitas entender el Antiguo Testamento. Para poder comprender el Nuevo Testamento, necesitas el Antiguo Testamento. Para poder comprender el Nuevo Testamento, necesitas el Antiguo. Para comprender el Antiguo, necesitas el Nuevo. Ahí están tus tesoros viejos y nuevos. Eso es. Y como les dije, qué hermoso que esta iglesia, si vemos cómo es que se ha ido formando, es el Señor quien lo ha hecho, nos ha formado, nos está instruyendo de esa manera. Jesús no estaba enseñando a sus discípulos a rechazar el Antiguo Testamento, como hay muchas iglesias. No, el Antiguo Testamento no tiene mucha importancia, lo nuevo es lo más importante. No es así. No es así. Tantas veces lo hemos mencionado. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento. ¿No es así? Y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. Se necesita la comprensión de ambos. Así que si queremos enseñar, si queremos transmitir el mensaje del Evangelio, tienes que entender tanto lo viejo como lo nuevo. Ese es el gran problema que tienen muchas iglesias, donde solamente usan a la Biblia como un libro de historias fantasiosas. Incluso ridiculizan a las historias en las Escrituras. Y no hay una comprensión de qué es que trata. Pero nosotros podemos ser de esos que son como escribas, que tienen a su disposición tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Para qué? Para poder transmitir correctamente el mensaje. Sin eso no lo puedes entender. ¿Quieres saber si realmente entiendes la Biblia? Yo hice el 2013, 14, hice una pequeña pruebita para saber si la iglesia realmente entendía la Biblia. Algo tan simple. Y les pregunté, ¿no? Creo que era así. A ver, busquen Nahum 1:3. Vamos, busquen Nahum 1:3. Y comenzaron a padecer. ¿Dónde está? Significa que no leían su Biblia. No lo leían. Se iban a la tabla. ¿Dónde está? ¿Qué página? A ver, 340 y tantos. Otra vez. Habacuc 1:8. Había Habacuc. Incluso una vez creo que dije Macabeos, ¿no? Y se pusieron a buscar, Tobías. Y se pusieron a buscar Tobías.
Es necesario que le pongas seriedad al estudio de las Escrituras. Es necesario que lo hagas. Si realmente estás entendiendo esto, si realmente lo estás captando, es necesario que retrocedas en tu caminar y vuelvas a ponerle cariño al estudio de la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, estamos en serios problemas. Si eres nuevo y has comenzado a entender el mensaje, pues déjame decirte, la palabra de Dios debe ser ahora tu deleite. Lo debe ser. Tiene que ser así, hermanos. Porque cuanto más entiendas el Antiguo Testamento, más te va a sorprender lo mucho que apunta al Nuevo Testamento. Y te vas a maravillar. Y cuanto más entiendas el Nuevo Testamento, más luego retrocederás al Antiguo Testamento y verás, ¡wow! De esto se trata. Y en medio Cristo y su cruz. Porque de eso se trata esta historia de la humanidad. El punto central es Cristo y su cruz. Eso es. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, hermanos. Yo estaba meditando en mi corazón y decía, y alguien incluso me lo mencionaba, ¿y por qué no aprendemos, no vuelves a enseñar a la iglesia Antiguo Testamento? Yo por eso digo, necesitamos 14 días a la semana, ¿no? Para poder hacerlo. No sé, tal vez de alguna manera se pudiera hacer. Ayúdenme a orar cómo pudiéramos hacer, porque hay muchos hermanos que están deseosos de aprender el Antiguo Testamento. Eso es una alegría hermosa, ¿no? Hermoso es eso. Porque eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo. Se ha preparado pastores, se han reunido grupos de hermanos que han comenzado a entender el Evangelio y entonces han separado de en medio de ellos a personas que el Señor los ha llamado para poder enseñar su palabra. Los han separado y la iglesia los ha comenzado a sostener para que sean ellos los enviados a estudiar. Y luego al regresar comenzar a enseñarles. Y a ellos es que la iglesia les sostenía. Eso ha sido la historia a lo largo de la iglesia. Yo sé que muchos, y nosotros estamos en contra de que las iglesias estén sacándole dinero. No, que si no diezmas el Señor te va a maldecir. Que si no le das al pastor, entonces Dios no te va a bendecir. No, nosotros no tenemos esa costumbre. Pero también déjame decirte muy bien que la iglesia se mueve a través del ministerio de la enseñanza. Y para el ministerio de la enseñanza se requiere que hayan personas separadas aparte y que se encarguen exclusivamente a la enseñanza del pueblo y nos hagan entender. Siempre he tenido problemas con esto de ser pastor. Pastores viven del evangelio, viven, que se vayan a trabajar, ¿no? Yo siempre he luchado con eso. Y cada vez que estudio las Escrituras, mi orgullo se tira al piso cada vez más. Así ha caminado la iglesia durante los 2000 años, desde que Jesús dio la gran comisión. El cristianismo se ha convertido en la religión más grande del mundo, no debido a alguna autoridad centralizada en Roma, sino porque un pequeño grupo de cristianos aparta parte de su dinero y le paga a alguien que cree que podría enseñarle bien. Y ese alguien les obliga a estudiar la palabra y les enseña cada semana. Así ha caminado la iglesia a lo largo de la historia. Y eso no es ser un vividor. Eso es algo que pueden hacer tus hijos y está bien. Eso es algo que puedes hacer tú y está bien. Crecen, continúan prosperando, levantan más pastores y luego ¿qué pasa? Continúan, la iglesia comienza a crecer. Porque la iglesia quiere aprender, porque la iglesia quiere seguir entendiendo y entendiendo mucho más y entonces separa personas. Estoy muy agradecido y aunque el orgullo ya se me tiró al piso, estoy muy agradecido de que la iglesia pues tiene en sus limitaciones pues ha decidido sostenerme íntegramente para poder enseñarles. Estoy agradecido de eso. Pero eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo, hermano. Algunos de los hermanos son muy generosos al traer su dinero, ofrendar a la iglesia
diezmar a la iglesia. Y déjeme decirle, hermanos, que eso va canalizado íntegramente al tesorero, ¿no? No somos como las iglesias donde, diezmo, y el pastor agarra los sobres y se lo lleva. Eso no hacemos acá. Ni siquiera sé cuánto diezma, ni quién diezma y quién no lo hace. Eso a mí no me compete para nada. El tesorero lo sabe. Pero déjame decirte que tus contribuciones, si estás entendiendo, tus contribuciones ayudan a que el reino avance para el sostenimiento de la iglesia. Para que tengamos este auditorio, por ejemplo. Esta es la última letra que nos toca pagar, ¿no? De todo este terreno. Ya es nuestro ya hace mucho tiempo, pero ya no vamos a tener deuda de este terreno. Este último mes pagamos lo último, debemos 1.500 soles nada más. ¿De cuánto que era? Solamente eso nada más. Pero ¿estás entendiendo de qué trata esto? Por eso entregas tu vida, pues. Por eso lo haces. Y eso es una bendición. Oremos para que en esta iglesia se levanten más pastores. Oremos, no está bien que sea yo el único. Oremos para que el Señor levante más pastores. Oremos, hermanos, iglesia, comencemos a observar. Apartemos a personas para que tal vez de aquí podamos enviar a un joven, enviarlo a estudiar, qué sé yo, a Grace Community Church, o diría a este Masters, ¿no? Seminario. O al Soldier en Estados Unidos, que luego venga y nos siga enseñando. Qué hermoso sería. ¿Y eso con qué se hace, hermanos? Oremos para que eso ocurra. Oremos para que los que están entendiendo de qué trata digan esto: el reino de los cielos es el mayor de los tesoros. Vale todo lo que tengo. El reino de Cristo vale mi vida entera. De eso se trata. No es un fin de semana, no es unas vacaciones. El venir a la iglesia, el tomar la vida cristiana, no es irte de vacaciones, hermanos. Te va a costar tu vida. Te tiene que costar tu vida. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Tienes que aprender a confiar en Dios por sobre todas las cosas. No es algo que tenga que ver solamente con tu 5%, tu 10%, tu 20%. Implica tu vida entera. Si has entendido la parábola del tesoro escondido y la perla. Otras religiones son más agradables, mucho más agradables, porque no te demandan morir a ti mismo. No te demandan realmente vivir conforme a la voluntad de Dios. Otras religiones se venderían mucho más baratas, pero el cristianismo te llama a que si estás entendiendo, si has captado todo el mensaje, sangra, como dice Paul Washer, sangra el evangelio con tu vida. Que el mundo vea que realmente has entendido y vívelo de verdad. Cree lo que se te está enseñando, adopta lo que se te está enseñando y luego sangra en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos. Porque como dice Jesús, cuando encuentres el verdadero tesoro, la perla de gran precio, el reino de los cielos, pregúntate, ¿vale todo lo que tienes? No se trata de 5%, del 10%. No se trata de eso. ¿Vale toda tu vida? Jesús se los está confrontando en este punto a los discípulos. Ya entendieron lo antiguo, ya están conociendo lo nuevo, vayan y compártanlo, si realmente lo han entendido. ¿Usted lo ha entendido? ¿Entiende de qué estamos hablando durante todo este tiempo, hermano? Pues entonces entregue su vida por completo a nuestro Señor. Y ahora comparta de lo que Cristo está haciendo en su vida. Así como muchos han comenzado a hacer y han comenzado a traer personas. Tal vez el sermón de hoy ha sido más para los que son de casa. Los que son nuevos, déjame decirte, Cristo es el tesoro más preciado. Tú puedes tener todo el mundo
y no tener a Cristo y estás perdido. Tú puedes tener a Cristo, venir arrepentido a Él y sabes, obtener todo lo que necesitas. La reconciliación con Dios, el perdón de tus pecados, una vida verdadera con propósito, no para luchar por tus sueños. Qué triste es vivir luchando por nuestros sueños, sino luchar, vivir, sangrar para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Si en medio de ellos tus deseos el Señor los cumple, tus anhelos los cumple, gloria a Dios. Pero si en medio de ese transitar que vives para el reino de los cielos, tus sueños y tus anhelos son quitados al piso, pues déjame decirte que es lo mejor. Él merece tu vida entera. Pongámonos de pie. ¿Sabes? El cristianismo comienza con eso, el verdadero cristianismo. Si realmente el Señor te está llamando para su reino, comienza en primer lugar diciéndote, abandónalo todo. Quien quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, niéguelo todo. Si tú no estás dispuesto a entregarlo todo por Cristo, aún no ha comenzado nada en ti. Si tu reputación vale más, ten cuidado. Si tu dinero, tus sueños, tus negocios valen más, ten cuidado. Porque cada vez que Cristo ha llamado a los suyos, los ha llamado a abandonarlo todo. Y no significa que a cada uno de ellos el Señor les ha quitado todo lo que tienen, sino que están dispuestos. Esto no es mi tesoro, mi familia, mis negocios, mi prosperidad, mi grado académico. No, eso no es aquello que el cristiano abraza con todo su corazón. Es a Cristo. Cuando así lo hace, el reino de los cielos se abre de par en par, sus puertas. Así ha llamado el Señor a sus hijos siempre. El llamado a venderlo todo para obtener el reino incluía peligro, incertidumbre, separación. ¿Está ocurriendo eso contigo? Te pregunto, ¿qué ha significado para ti el hecho de seguir a Cristo? ¿Qué significa para ti el hecho de ser un creyente? ¿Qué significa para ti el hecho de ser hijo de Dios? ¿Qué ha significado en tu propia vida el llamado de seguir a Cristo? Porque si no ha significado abandonarlo todo, hoy puedes comenzar. Hoy puedes hacer. Oro para que Dios nos dé a cada uno de nosotros la certeza que le dio a sus apóstoles, que estuvieron dispuestos a morir crucificados, quemados, con tal de seguir a Cristo. ¿Por qué murieron gozosos en fuego? ¿Por qué los discípulos de Cristo murieron, muchos de ellos, en toda la historia, incluso fueron metidos en aceite hirviendo vivos? Y ellos lo tenían como parte de Señor para ti. ¿Por qué es que fueron quemados en hogueras cantando himnos? ¿Por qué lo hicieron? ¿A ti qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿El celular? ¿Eso te domina mucho más? ¿Qué te cuesta? ¿Una relación no correcta? ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? Medítalo, por favor. Medítalo. Y entonces esté dispuesto a decir luego, como el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú puedes decir eso, gloria a Dios. Padre Celestial,